días y bienvenidos a un nuevo capítulo de ¿Quién quiere ser millonario? Versión literatura. El día de hoy tenemos a dos participantes que estarán concursando por 30 millones de pesos. La temática de este capítulo es sobre las dos obras, Amor y Deshonra y Orgullo y Prejuicio, las cuales estarán presentadas en una versión escrita y otra cinematográfica. Para contextualizarlos un poco, la primera autora es Jane Austen, que nació el 16 de diciembre de 1775 en Inglaterra y fue la séptima hija de 8 hermanos. Su padre fue el encargado de educarla a ella y a toda su familia, lo cual no era muy común en esta época porque las mujeres no solían ni leer ni escribir. Cuando su padre murió, su familia se mudó a Chawton, donde ella empezó a escribir todas sus novelas y se convirtió en una gran novelista británica. Su modo de novelar era sereno y tranquilo y solía detallar mucho los espacios y las situaciones. Su muerte fue en Winchester el 18 de junio de 1817 y su novela contaba con 399 páginas. La otra autora es Isabel Allende. Ella es una escritora chilena que nació el 2 de agosto de 1942 en Lima, Perú. Luego se fue a Chile. Ella es hija de un diplomático chileno que fue el que le inculcó la ficción por las letras y cursó estudios de periodismo. Ella ha escrito obras de teatro, cuentos infantiles, trabajó como redactora y columnista en la prensa escrita y en televisión. Es ganadora de muchos premios, uno de ellos es el Nobel de Literatura en Chile en el 2010 y la obra de Amor y Deshonra es de género ficción literario y contiene 320 páginas. Bueno, en Orgullo y Prejuicio y Amor y Deshonra se evidencia que en ambas obras tienen en común la temática de las clases sociales, dejando claro que la diferencia que existe entre la clase burguesa y la clase baja muestran una clara tensión entre estas. En la primera obra se ve claro la clase social y es evidente por parte del señor Darcy y el señor Bingley que están representando la alta clase social. Y por otro lado están las hermanas en la familia Bennet que muestran la baja clase debido a que ellos tienen bajos recursos y bienes y así como lo están representando con los personajes principales de la obra. Por otro lado se muestra que esto es muy importante para la familia Bennet ya que lo único que ellos buscan es encontrar el hombre perfecto que tenga buenos recursos y tengan una familia que se puedan mantener a sus hijas y no lo hacen por amor sino únicamente para ganar recursos y ser bien vistos económicamente en la sociedad. El espacio en el que se encontraban también evidencia la diferencia de clases y es muy relevante, toca tenerlo en cuenta ya que es otro aspecto que resalta por las propiedades que tenían los personajes, los que tenían la alta clase social, como lo es el señor Darcy, nuevamente, lo mostraba por medio de todos sus lujos y por los jardines grandes pues, que tenía en su casa, y esto lo representa y se ve muy importante frente a la sociedad. Por otro lado está la familia Bennet que únicamente tenía pues una casa que era bastante reducida a comparación y estaba conformada con muchos integrantes y los que vivían dentro de esta. Por otro lado, también se ve la diferencia de clase y el problema social se ve por medio del amor y esto de alguna manera también cambia la perspectiva después de que el amor que va construyendo los personajes a lo largo de la obra. En Amor y Deshonra también se pueden encontrar bastantes diferencias entre las clases sociales y esto se ve reflejado en los personajes ya que en la alta clase la gente estaba completamente cegada por la dictadura y vivían en un mundo de ignorancia con lo que pasaba en el país. Y esto sucede por lo que tienen todo y no tienen que preocuparse más allá de ellos mismos. En cambio, en las clases más bajas, los pertenecientes a esta sufrieron
las consecuencias de la dictadura y eran quienes estaban amenazados y los que estaban en la mira siempre. Es por esto que Francisco Leal le muestra un nuevo mundo a Irene y la cambia de espacio, que este es otro aspecto importante en el énfasis de las clases, y le muestra todos los conflictos del país como el político y el social y la dictadura en la que ella simplemente no tenía presente lo que estaba ocurriendo y se abrió a esta realidad cuando fueron a los riscos. Ya que Francisco fue el que le abrió las puertas a esta realidad, le muestra que la clase social no era un impedimento para que ella no le y a ella no le importaban las consecuencias que le podía traer estar junto a Francisco, ya que él era quien al que todo le sucedía y fue por amor y por la relación que ellos tenían, que sin importar la clase social en la que pertenecía, ella logró entender lo que pasaba en la dictadura y la afrontó junto a Francisco. Es por esto que las clases sociales es el tema más importante a tener en cuenta en estas dos obras, ya que es el principal y es con el espacio, los personajes y el amor que se ve evidente que la clase social es el tema principal a resaltar en ambas obras. Los espacios en ambas obras son realmente importantes, ya que en Orgullo y Prejuicio el espacio codifica al personaje. Principalmente hay que mencionar que se está ocurriendo todo en Inglaterra, pero a lo que me refiero con que codifica al personaje es que el señor Darcy, al tener un prestigio y ser de una alta clase social, tiene una casa bastante grande donde muestra los lujos y los jardines que ésta tiene. En la época no era tan común que los personajes tuvieran un gran jardín que además estuviera bien decorado y que lo cuidaran para así poder mostrar todo lo que tenían junto con su casa grande. Por otra parte, también podemos mostrar que esto muestra la riqueza que tenían y la clasificación de las clases sociales. Nuevamente volvemos a este tema que ya había mencionado, que es la temática central, y también podemos hacer énfasis en que los jardines, al ser un lugar abierto y al ser tan importantes, todo lo que ocurría en estos era un momento y un hecho importante en la novela. También el territorio más grande, mostraba más riqueza, por lo que nuevamente vengo a comparar que la casa grande que tenía el señor Darcy pues mostraba todos los lujos que él era. Por otro lado, la familia Bennet, la casa pequeña, en donde además vivían demasiadas personas, mostraba una clase un poco más baja. Los espacios abiertos mostraban los eventos y todo lo que ocurría allí era de gran importancia, a comparación a los espacios cerrados y pequeños que en la obra mostraba simplemente un pequeño hecho sin darle tal importancia. También podemos decir que en Amor y de Sombra los espacios también son realmente importantes, debido a que, ya que están representando la dictadura de Chile, están mostrando los diferentes espacios en la que la sociedad y en la que las personas estaban. Por ejemplo, cuando están hablando de la gente de alta clase social, están viendo que ellos no están directamente afectados por la dictadura, ya que están cómodos en sus casas grandes, a diferencia de cuando Irene y Francisco fueron a los riscos. Allá se puede notar que al tener pocas viviendas y que las casas eran de tamaño un poco más chiquito y nuevamente con hartos habitantes en ellas, los militares de la dictadura podían ir y atacar
sin ningún motivo, por lo cual habían desapariciones. Y esto era porque la gente que tenía riqueza no tenía presente esta situación, ya que al ellos tener sus propias viviendas con altos lujos y seguridad, no estaban tan preocupados por lo que podía llegar a pasar en otros espacios. En esto es también muy importante mostrar que al tener una alta clase social se está dejando de lado los espacios en donde encontraban mayor peligro estas personas. Y pues por último sí voy a volver a resaltar que los espacios muestran en ambas obras lo que se está tratando de mostrar la obra en ese momento. Bueno, para contestar esta pregunta, debo decir que en las obras de Orgullo y Prejuicio y de Amor y de Sombra se usan a los personajes como un medio para mostrar la idea de la tensión social que se vive en la época respectiva de cada obra. Se puede observar en Orgullo y Prejuicio que los personajes masculinos se muestran como hombres absolutamente prepotentes, que por medio de sus personajes muestran su orgullo y poder. Estos personajes expresan la superioridad teniendo en cuenta la época, ya que ellos son quienes toman las decisiones y quienes tienen el poder sobre las mujeres en el sentido de que ellos podían elegir con quién casarse. Y si en un caso no común ellos no podían hacerlo, su familia lo hacía por conveniencia por ellos. Y si aparte de esto el hombre contaba con bastante dinero, él también iba a poseer poder sobre la sociedad, ya que el dinero es símbolo de poder y respeto en una sociedad como esta, a la que solo le importaba esto para considerar a una persona poderosa. Se puede notar que las mujeres debían casarse por conveniencia más que por amor, al igual que los hombres, ya que en esta época lo que realmente importaba era incrementar el estatus social y de esta forma obtener bienes y dinero. Por otro lado, a las mujeres las muestran como si estuvieran sometidas a únicamente casarse, y esto lo muestran con la forma en la que ellas se expresaban tanto en la película como en la novela en el momento de juntarse con los hombres, ya que se puede observar que las hermanas Bennet, al reunirse con los hombres, se descontrolaban absolutamente y se mostraban como unas mujeres perfectas para que un hombre las desposara y pudiera tener una mejor clase social, una mejor calidad de vida, lujos y cosas que presumir ante la sociedad. Pero vale la pena destacar que las hermanas no conocían a ninguno de dichos hombres. Ellas solo los quieren conquistar porque sabían que tenían dinero. Por otro lado, en la obra se puede ver al primo Collins como un ser desagradable, pero respetado. Por el contrario, en la película, en la adaptación cinematográfica, se muestra como un personaje completamente ridiculizado y paródico, el cual no genera ni siquiera respeto y no genera ni siquiera una sensación de superioridad más allá de lo que dicen de él y de su fortuna. Es evidente que los personajes, a través de su lenguaje y actos, muestran su estrato social e incluso muestran la tensión que éstas producen. En la obra de Amor y de Sombra se puede observar que los personajes cambian bastante del libro a la película, ya que Isabel Allende propone en su obra escrita que Irene es nativa de Chile y que Francisco es hijo de padres que emigraron de Europa a Chile. El lector puede imaginarse el físico de los personajes al leer el libro por medio de los recursos que presenta la obra. Pero en la película los actores son elegidos y en este caso no representan bien los orígenes de tales personajes, dado que, por ejemplo, Irene es interpretada por Jennifer Connelly, quien tiene rasgos físicos muy característicos de Europa y para nada latinos. También la elección para el personaje de Francisco es bastante equivocada, ya que este es interpretado por Antonio Banderas, que tiene raíces latinas, y por ende su físico demuestra esto. Se puede decir que la elección de estos actores fue errónea, ya que no logra mostrar en realidad de manera física la manera física de los personajes que Allende propone en su obra. Por otro lado, la adaptación de personajes como Evangelina a la película no fue la más adecuada, dada que en el libro Evangelina es un personaje muy serio e importante para la trama, ya que su historia es determinante y lo que ocurre en esta escena también lo es. Pero al momento de adaptar esto al cine parece ser que no fue asertiva, como lo pudimos
Ver también en la obra de Orgullo y Prejuicio, en cuanto a la adaptación al cine del primo Collins, eh, esta situación también se presenta en esta obra, ya que por medio de los actos que su personaje interpretaba en la película, se tornó una parodia en la que se exageraba de sobremanera la situación y que ridiculizan los eventos propuestos y mostrados. Por otro lado, los personajes se usan para expresar la idea de la tensión entre clases sociales, ya que no era muy bien visto que una mujer de clase alta estuviera con un hombre de clase más baja. Esto dado a que los estratos se debían mantener lo más alto posible y no por el contrario bajarlos. Los personajes nos muestran por medio de su lenguaje y actos que las diferencias y tensiones sociales sí existían en esta época y en la obra. Un ejemplo de esto es la madre de Irene, que no va más allá de su realidad y que tampoco permite que su hija se representara erróneamente en cuanto a su clase social, ya sea por su aspecto físico, es decir, cómo ella se vestía y se mostraba ante el resto de la sociedad, o por sus amistades. El personaje Francisco Leal también representa dicha idea, dado a que sus actos mostraban su malestar hacia la clase alta, dado a que él sabía que esta clase no era consciente de las atrocidades de la dictadura, y que los pertenecientes a esta clase, al tener tanta ignorancia ante la situación, podían llegar a apoyar todo lo que la dictadura promulgaba. Bueno, para responder esto, el amor resulta ser un medio para comunicar las tensiones sociales que se ven representadas en cada obra, dado que los autores claramente no buscaban hablar específicamente del amor, sino de las tensiones sociales por medio del amor. Aunque el amor puede llegar a ser un tema, en este caso este se usa para comunicar otra idea previamente planteada. El amor es un artilugio que usan los autores para destacar el problema tan grande que se presentaba en las sociedades respectivas en cuanto a las clases sociales, sus tensiones y marcadas diferencias. En De amor y de sombra se puede ver por medio del amor que la clase social alta a la que pertenecía Irene era completamente ignorante ante la situación tan difícil que vivía el pueblo a manos de la dictadura, ya que esta clase social, como fue dicho previamente, no se preocupaba más allá de los problemas que cada uno tenía, y sus problemas eran realmente muy superficiales y para nada relacionados con la dictadura. Por medio del amor, Francisco, que pertenecía a una clase social media o baja, logra mostrarle a Irene la realidad de su país. Aun así no fuera fácil su relación por ser miembros de clases sociales distintas, el amor va más allá de todas estas barreras y logra mostrarle un mundo nuevo el uno al otro. En esta obra se puede ver que el amor es lo que hace que cada uno empiece a ver las cosas de manera distinta, pero luchando por un mismo objetivo común. Por otro lado, en Orgullo y Prejuicio se muestra el amor simplemente como una forma de mostrar la tensión tan fuerte que existía entre clases sociales. Jane Austen quiere mostrar el mundo social de esta época, las tensiones entre clases y los problemas sociales que existían en la Inglaterra del siglo XIX, y lo hace por medio del amor, incluso por medio de la temática de la relación amorosa entre Elizabeth y Darcy. Jane Austen no estaba interesada en hablar del amor de la época en específico, sino cómo por medio de esto se pueden mostrar o interpretar otras situaciones y temas, en este caso como lo son las clases sociales. Se sabe que las dos autoras pertenecían al movimiento literario del realismo. De esto se puede comparar y se puede sacar a luz que ellas buscan plasmar la realidad social tal y como es. Se puede destacar de Allende que ella muestra plasmar en su obra todos los aspectos sociales tales y como son, desde las relaciones sociales como lo son el amor y la amistad y todas las interacciones sociales entre la gente, hasta la política. Esto con la intención de mostrarle al lector su propia realidad social o incluso hacer una crítica al orden del momento. A Allende esto le costó mucho, ya que se tuvo que exiliar por destacar dichos aspectos. Por otro lado, Austen muestra las relaciones sociales tal y como eran en la época, pero no va más allá de esto.
Ella está interesada en mostrar cómo era el amor entre clases sociales y cómo eran sus interacciones entre los miembros de la clase alta y los miembros de la clase baja. Ella no está interesada y no muestra la realidad política en los que los monarcas eran muy importantes en esta época del siglo XIX. Ella decide mostrar solo una parte de la realidad, que en este caso sería el amor y las interacciones en cuanto a esta, y dejar a un lado la parte política, y esto es en comparación a Amor y de Sombra. Dado que, aunque las dos buscan representar su mundo tal y como era, una decide plasmar solo una parte de él tal y como era aún así, pero la otra decide plasmar lo que era toda una sociedad en general y todos sus aspectos. Bueno, muchas gracias por vernos hoy. Este es el capítulo de ¿Quién quiere ser millonario? Versión literatura. Espero que les haya gustado mucho y hoy nos dimos cuenta que la temática principal de Orgullo y Prejuicio y Amor y de Sombra es la clase social. Entonces, todos aquellos ustedes que estaban pensando que era amor, el espacio, otra temática, están equivocados. Esta es la forma en la que están complementando y están ayudando a que la clase social sea el énfasis y el tema central de estas 2 horas. Entonces, muchas gracias. Esto es todo por hoy y buenas noches.